Buenas tardes. A través de la ventana Yo Decido 2018 del periódico CR.com, Aaron Chinchilla les saluda y hoy estaremos entrevistando a dos de los candidatos a las curules de San José por el nuevo Partido Socialista. Este espacio Yo Decido 2018 busca que usted tenga información veraz y oportuna para que logre decidir, para que logre votar de manera adecuada el próximo 4 de febrero. Hoy nos acompañan dos de las personas que aspiran a las curules por el Partido Socialista: Heidi Valencia, candidata a diputada por el segundo lugar en San José, y Víctor Artavia, el candidato a diputado por primer lugar de esta provincia. Veremos sus fichas técnicas en este momento. Soy Heidi Valencia. Tengo 32 años y trabajo como profesora en el Ministerio de Educación Pública. Mi experiencia en política se remonta a la lucha en el movimiento estudiantil de la Universidad de Costa Rica, lucha contra el TLC, luchas feministas y más recientemente luchas sindicales. En nuestro país existe mucha violencia contra las mujeres, han aumentado los femicidios y el acoso sexual, existe brecha salarial entre hombres y mujeres. Además, la Conferencia Episcopal y los grupos conservadores religiosos obstaculizan el avance de nuestros derechos. Ante esto, el gobierno del PAC no ha hecho absolutamente nada. Por eso soy candidata a diputada por el nuevo Partido Socialista en San José, para defender los derechos de las mujeres en la Asamblea Legislativa. Proponemos exigir al gobierno declaratoria de emergencia nacional para prevenir los femicidios, que las empresas paguen por el mismo trabajo el mismo salario a hombres y mujeres. Asimismo, que el acoso sexual sea penalizado. Además, avanzar a un Estado laico para que obtengamos derecho al aborto libre, legal, seguro y gratuito. Soy Víctor Artavia, tengo 35 años y soy historiador. Desde muy joven me interesé en las luchas sociales y en las calles es donde he realizado la mayor parte de mi experiencia política, diciendo no al combo del ICE, no al TLC, defendiendo los derechos de la clase trabajadora, acompañando las luchas de las mujeres contra la violencia patriarcal y por los derechos de la población LGBTI. Me molesta que el gobierno esté en función de los de arriba, de los empresarios, y que la Asamblea Legislativa sea una cueva de bandidos y misóginos. Por eso soy candidato a diputado del nuevo Partido Socialista por San José, para defender los derechos de la clase trabajadora, de las mujeres y la juventud en la Asamblea Legislativa. Planteamos que la crisis fiscal la paguen los verdaderos responsables, los empresarios, los banqueros y los corruptos, y no la clase trabajadora con más impuestos y congelamiento salarial. Además que hay que ponerle freno a los ataques de los sectores reaccionarios y avanzar en los derechos de las mujeres y la población LGBTI. Primero que todo, muy buenas tardes, sean bienvenidos a este espacio Yo Decido 2018. ¿Cómo les va? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes y muchas gracias por el espacio para poder exponer los planteamientos del nuevo Partido Socialista de cada estas elecciones. Ok, ambos buscan lo que es la diputación por la provincia de San José, en primer lugar, segundo lugar. Sin embargo, parte de sus propuestas no solamente se concentran a nivel de provincia, sino que también buscan ascender a nivel nacional. ¿Cuáles son las propuestas que ustedes tienen puntualmente, o dos o tres propuestas, y posteriormente estaremos hablando un poco acerca de ellas? En efecto, en este proceso electoral estamos participando como nuevo Partido Socialista, aunque tenemos un programa nacional, estamos participando únicamente por San José, porque nos interesa levantar la voz, las reivindicaciones de la clase trabajadora, de las mujeres, la juventud, la población sexualmente diversa. Y entonces tenemos una serie de propuestas y de discusiones que nos parece que son necesarias de plantear a nivel nacional. El compañero Víctor Artavia puede comentarnos un poco sobre las propuestas para San José. Sí, para San José podríamos tener 3-4 propuestas que son importantes. En primer lugar, nos parece que hay una que no solamente para San José, sino para toda el área, la GAM, ¿no?, del área metropolitana, y es que hay un completo caos vial que afecta realmente las condiciones de vida, sobre todo de la clase trabajadora y de la juventud que se tiene que desplazar diariamente a los centros de estudios. De hecho, se estima que por las presas que hay en el país, ahí se pierde un 2% del PIB al año y cada persona gasta en la presa al año 15 días de su vida. Entonces es fundamental poder resolver ese problema, que a nosotros nos parece que hay dos medidas que son centrales ahí, para ordenar todo lo que es el transporte público en San José, que es, en primer lugar, el tema de que hay que avanzar hacia la sectorialización del transporte público, que es un caos realmente el transporte de autobuses en este país, pero que eso no se puede hacer mientras los autobuses y todo este transporte esté en manos del sector privado, sino que tiene que ser nacionalizado, porque ya se ha visto cómo los intereses privados
impiden que se avance a un planeamiento racional, ¿no?, de este transporte. E inclusive eso se puede ver, ya hoy mismo hace una semana salió que la campaña de Juan Diego Castro, uno de los principales accionistas de quien lo financia es un empresario privado. Entonces ahí, como dicen, quien manda la música paga el baile, pues ya uno puede ver cómo hay gobiernos que no van a fondo por realmente aplicar la sectoralización, porque eso atenta contra los intereses particulares de ciertas empresas. Entonces nos parece que para remediar el transporte público, punto 1, la nacionalización de ese transporte para planificarlo, sectorializarlo. Número 2, que es necesario realmente desarrollar el tren interurbano en este país, que sobre todo porque hay muchísimos trabajadores y trabajadoras que tienen que recorrer de cabo a cabo de una provincia a otra para poder ir a su centro de trabajo. El tren interurbano es una solución, es fundamental, ¿no? Creemos que hay que desarrollarlo, para lo cual realmente no solamente un tema provincial, sino que remite un tema nacional, que es el tema del financiamiento, ¿no?, y el tema de la propuesta fiscal que tenemos, que ahora vamos a explicar. Y en tercer lugar, un punto muy importante que atañe a la provincia de San José y toda la vida en las ciudades de nuestro país es el problema ambiental, ¿no?, y la particularidad que eso tiene en San José y en otras capitales de provincia. Por ejemplo, en San José hay una gran cantidad de contaminación por industria y también por la crisis del transporte público, ¿no?, que hay mucho automóvil. Pero una de las grandes problemáticas que tiene el país, que reporta el Estado de la Nación, es que, por ejemplo, el MINAE, que debe de controlar este tipo de industrias de la contaminación que afecta a comunidades y la vida de los trabajadores y las trabajadoras, no hay prácticamente gestión ambiental, en gran medida también porque no hay capacidad, no hay financiamiento, ¿no?, institucional para poder desarrollar eso. Entonces nos parece que parte de eso es garantizar financiamiento para el MINAE para que ejecute la gestión ambiental, y también el tema del acceso al agua, que en la capital se ha convertido realmente en un elemento de crisis en algunas zonas, los barrios del sur, por ejemplo, cuando hay temporada de verano, que nosotros estamos por luchar porque el agua sea declarada un derecho humano. La ley de aguas, que sobre todo nos parece que es regresiva en ese aspecto, y que es un problema ambiental, ¿no?, el de la planificación urbana en general. Esas serían las tres, dentro del marco más global de nuestro programa, que ahorita remitimos a los temas nacionales, las tres propuestas que yo diría que podrían enfocar un poquito para San José. Ok, ¿consideran que existen zonas prioritarias dentro de la provincia de San José? ¿Consideran que existen lugares o zonas que han sido abandonadas dentro de la provincia o incluso dentro del casco metropolitano? Ahí sí quería este complemento, se me olvidó una idea que hace parte también de los problemas de San José, que es los problemas de los asentamientos informales, ¿no? Es decir, hay un problema de la vivienda que afecta a muchísimos sectores trabajadores, de sectores populares en la capital. Hay un 22% de déficit en vivienda, hay más de 700,000 viviendas que ocupan ser reparadas en este país, y realmente desde la parte del Estado ha sido sumamente deficiente. Nosotros creemos que es necesario tener una política agresiva, o sea, fuerte, no sólida, para eliminar esos asentamientos informales y garantizar vivienda digna a todas esas personas. No puede haber, este país se dice que es la Suiza centroamericana o el país del pura vida, el país más feliz del mundo, pero la realidad que tenemos es que hay muchísimas personas en condiciones de pobreza y con situaciones que tienen que ser abordadas socialmente, solidariamente. Ok. Asimismo, ustedes consideran que, existen propuestas a nivel país, pasando directamente a la conformación del partido y de los documentos que ustedes tienen como partido, que podrían defender la clase trabajadora, las mujeres y la juventud. Una de las propuestas interesantes que se postulan acá es que tiene que haber un aumento salarial del 10%. Sin embargo, mi pregunta es la siguiente: ¿cómo ustedes van a obtener esos recursos si actualmente el país vive una reforma fiscal, como dicen el gobierno, como dicen los principales partidos? ¿De qué manera van a obtener esos recursos? Nosotros tenemos un planteamiento que es que frente a la crisis fiscal, frente al déficit fiscal, hay que avanzar hacia una reforma fiscal progresiva. Es decir, que paguen los que más tienen y no los que menos tienen. El gobierno del PAC, Liberación, La Unidad, los demás partidos que nosotros decimos que defienden a los patrones de este país, plantean que hay que recortar los salarios del sector público y además meter el famoso IVA, que es más impuestos indirectos, que es los que paga todo el mundo cuando compra el arroz, cuando se corta el pelo. Ahora quieren imponer el impuesto a cortarse el pelo, o en fin, los impuestos indirectos, que a nosotros nos parece que eso además no es una solución porque ni siquiera resuelve el problema del déficit fiscal realmente,
el proyecto de recortar los pluses salariales y el impuesto del valor agregado, los datos oficiales dicen que en el mejor de los casos llegaría a recaudar un 3%, 3,2% del PIB. El déficit fiscal de este año es del 6%. Nosotros tenemos una propuesta muy diferente, que es que paguen los ricos, los banqueros, el gran capital y los corruptos. ¿Por qué? Número uno, porque las zonas francas, los grupos exportadores no pagan impuestos en este país y son sectores que amasan una verdadera fortuna. El último impuesto a las exportaciones vigente en el país se creó en 1978. O sea, paga el banano, el café y la venta de ganado de pie. Aparte de eso, no hay ningún otro producto de exportación que pague impuestos en este país. Además, entonces queremos poner un impuesto del 24%, tal vez, que es lo que está en 1983, se puede discutir el monto más o menos, pero hay que ponerles impuestos a estos sectores. Y además el tema de la evasión fiscal, que representa un 8% del PIB, es más que el déficit fiscal, y solamente lo que va en los empresarios en el pago de la renta es del 6%. O sea, si se cobrara ya lo que por la ley se estipula en este país a ese impuesto de la renta, no habría déficit fiscal. Nos parece que eso es clave para poder poner a andar el Estado para financiar toda la obra pública, salarios, etcétera, etcétera. Para agregar a la fundamentación, ¿verdad? ¿Por qué el aumento salarial al 10%? Bueno, es que básicamente en los últimos 4 años, durante la administración de este gobierno del PAC, Guillermo Solís, que tanto se llamaba progresista, el gobierno del cambio, lo cierto es que el ataque a la clase trabajadora, tanto del sector público como del sector privado, ha sido catastrófica, porque básicamente el salario ha estado congelado. En los hechos ha sido un congelamiento salarial porque han sido aumentos salariales miserables. Entonces, un poco también para compensar lo que hemos vivido durante este periodo, nos parece que es necesario atender a un aumento salarial del 10%. Sin embargo, se puede mencionar que el 80% de los trabajadores en este país laboran para la empresa privada. ¿Consideran ustedes que habría algún tipo de afectación en la manera como trabajan estas personas, en la organización de estas personas, en el modo cotidiano? Porque no se puede obviar que podría existir algún tipo de presión de sectores privados, de cámaras, por ese aumento del 10%. ¿Cómo consideran ustedes que podría afectar esto a los trabajadores? Mira, hay datos muy reveladores que de hecho los da el periódico que es muy vinculado a las cámaras patronales, que es El Financiero, que dio una información que era muy llamativa, y es que en el país en los últimos 15 años el Producto Interno Bruto ha crecido 44 puntos porcentuales. Mientras que tanto los salarios solamente 16 puntos porcentuales. Es decir, ha crecido la riqueza, la ganancia en este país de los grandes empresarios que la concentran, pero el salario se estanca más bien. A nosotros nos parece que eso tiene que abrir paso a una discusión realmente de para quién está organizada esta sociedad, que se ve mucho en el tema de los salarios y la condición del trabajo. Este país para nosotros está hecho en función de los de arriba, de los ricos, los empresarios, hasta los corruptos y los conservadores. Nosotros planteamos la tesis de que hay que refundarlo en función de los de abajo, a las grandes mayorías, la clase trabajadora, las mujeres y la juventud. Por eso creemos que evidentemente van a haber presiones de ese tipo. Lo vivimos hace 10 años cuando estábamos en la campaña del referéndum del TLC, que hablábamos ahora fuera de cámaras. Y yo recuerdo, yo viví esa experiencia de que nos decían que si se aprobaba el TLC iban a haber 500,000 nuevos empleos. Bueno, 10 años después resulta que tenemos las tasas de desempleo más altas de los últimos 30 años. Nos han construido todo un relato neoliberal y un relato en función de los grandes empresarios que evidentemente ellos van a tirar para sus intereses, pero nosotros apostamos a que el Estado, y entendemos el desarrollo económico en ese sentido, en función de mejorar la vida de la clase trabajadora y de las grandes mayorías. Y apostamos por esos intereses, ¿no? Luchar por esos puntos. Otro de los postulantes que ustedes tienen dentro del Partido Socialista es el derecho a la sindicalización. ¿De qué manera pretenden hacer que existan mayor cantidad de sindicatos en el país y en un sector que es ciertamente bastante cerrado, como el sector privado? Existe cierto recelo cuando se habla de sindicatos en este país por experiencias diversas que han pasado con los sindicatos. ¿Cómo pretenden ustedes hacer que las personas se sindicalicen y que esto sea apoyado por el gobierno? Para nosotras y nosotros nos parece que en este país se debe plantear un nuevo modelo sindical, un modelo sindical que sea muchísimo más democrático. Y eso significa entonces que desde el sector público también se apoya el sector privado, ¿verdad? Desde los sindicatos del sector público. ¿Por qué? Porque en el sector privado, la empresa privada básicamente lo que ha hecho es evitar a toda costa la organización sindical. Entonces, reina ahí la dictadura de las patronales, que nosotras y nosotros llamamos. ¿Por qué? Porque no se está realmente cumpliendo con el Código de Trabajo,
con derechos laborales mínimos, desde las condiciones de trabajo que allí hay, que van, por ejemplo, por el pago de aguinaldo, pago, bueno, las vacaciones, horas extra, pago del salario incluso, ¿verdad? Eso pasa en zonas agrícolas, pero en realidad pasa en muchísimos lugares de este país. Por eso mismo es que actualmente hay en curso una huelga, ¿verdad?, en exportaciones norteñas de trabajadores de la piña, porque se está incumpliendo con este derecho a la sindicalización, porque se está despidiendo a trabajadores y trabajadoras, que de paso nos parece que desde el sector público tiene que haber todo un despliegue de solidaridad, ¿verdad?, de los sindicatos del sector público. Entonces, sí es algo que tiene que ver ya con un tema de presión política, de organización sindical de las y los trabajadores, para que sea a través de esta organización que se logren hacer respetar estos derechos y que se permita entonces este tema de libertades sindicales. Yo agregaría que además es fundamental porque esa dictadura de las patronales que señalaba Heidi se materializa en la violación sistemática de derechos básicos. Ahora repasamos algunas estadísticas, que a un 30% de trabajadores y trabajadoras no se le paga el salario mínimo por hora. Y los estudios demuestran que si se cumpliera el 100% del salario mínimo en el país, la pobreza se reduciría en más de 4 puntos porcentuales. Es significativa esa disminución, pero no se hace porque los patrones no pagan el salario mínimo. Hablábamos de que solamente un 38% de los trabajadores del país y trabajadoras tienen trabajo formal con todas las condiciones de la ley. Hay un 18% de trabajadores que no se les cumple ninguna garantía. Entonces nos parece que es fundamental realmente que para combatir esa dictadura de las patronales, impulsar la formación de sindicatos. El gobierno y el Ministerio de Trabajo, que más bien es el Ministerio de las Patronales, se hace la vista gorda de todas esas estadísticas que yo acabo de señalar. Heidi hablaba de la huelga de exportaciones norteñas, que le mandamos la solidaridad, pero también denunciar que el gobierno lo que mandó fue la policía hoy. Estábamos viendo en el Facebook del sindicato Citracep, mandó la policía, el gobierno junto con el Poder Judicial para notificar que había que plantear que se suspendiera la huelga, acompañándonos los intereses de la patronal. Es un Estado, sea ya el gobierno de liberación, la unidad o el mismo PAC, que está en función de garantizar los intereses de esos sectores empresariales. De ahí que esa organización sindical es fundamental en este país. Pero también nos parece importante, o sea, un tema que tiene que ver con cómo se hace sindicalismo en este país, ¿verdad? Por eso lo de un nuevo modelo sindical, porque no se está haciendo de la manera más democrática. ¿Y a qué apuestan? Sabemos que hay dirigentes sindicales que están allí desde hace muchísimo tiempo, entonces apostamos a que sean las trabajadoras y los trabajadores los que estén definiendo y se puedan revocar también los dirigentes sindicales y que sea un sindicalismo realmente independiente del gobierno, que no es lo que hemos visto justamente en el último periodo. Entonces, ¿consideran ustedes que el gobierno persigue de alguna u otra manera a los sindicatos actuales? Claro que sí, porque en las mesas de diálogo lo que se hace en mucha forma es comprometer, ¿verdad? El tema es cómo esos dirigentes sindicales también están no dialogando con sus bases, no respondiendo a los intereses de la clase trabajadora, e incluso en esas mesas de diálogo, que podemos ver con el gobierno del PAC, pues muchas dirigencias sindicales lo que hicieron fue realmente contener las luchas sociales en este país, crear toda una concertación nacional que nos ha llevado a que en el último periodo, pues básicamente no hemos salido a las calles a pesar de que han habido muchos ataques a la clase trabajadora. Okay. Otra de las medidas que ustedes postulan es cárcel inmediata para los corruptos y confiscación de sus bienes. ¿De qué manera se va a hacer esto? Y bueno, no podemos olvidar que parte de la clase política de este país también tiene parte en las cámaras privadas, en las cámaras de trabajadores. ¿De qué manera piensan emplear este postulante? Ok, sí, bueno, ahí la situación esta del cementazo, ¿no? Este caso que se reveló en los meses anteriores reveló algo que es muy importante para entender ese punto que nosotros estamos sosteniendo. Por ejemplo, reveló que si sos un empresario multimillonario de este país, puedes entrar a Casa Presidencial para que te atiendan las más altas autoridades del país y te gestionen los intereses particulares. Reveló que había un empresario que tenía, o se denuncia que tiene, un séquito, no sé, de diputados trabajando, haciéndolo de parlamentario en su beneficio. Se reveló también que hasta sus tentáculos, ¿no? Su alcance llegaba hasta el Poder Judicial, es decir, reveló que todos los poderes del Estado estaban realmente vinculados a este grupo empresarial, el caso de Juan Carlos Bolaños, ¿no? Ese caso tan particular a nosotros nos hace identificar el hecho e insistir que en este país realmente está gobernado y diseñado en función de los grandes empresarios, de los de arriba.
Nosotros creemos que para poder entonces poder revertir eso pasa por, número uno, el elemento importantísimo de la denuncia política, que eso es fundamental. Hay legislación evidentemente contra la corrupción, el papel aguanta mucho, pero cómo se garantiza que lo que está en el papel se materializa es otro tema. Nos parece que es fundamental la presión política. Retomando eso último que decía Heidi, las organizaciones sindicales, es muy lamentable, por ejemplo, que frente a todo este caso del cementazo, las organizaciones sindicales estuvieron casi ausentes de la discusión política nacional. No hubo una sola movilización contra la corrupción realmente en este país, que había que hacerlo. Entonces nos parece que esa presión política es fundamental para exigir que haya castigo frente a todos esos corruptos y no casos de impunidad, porque no sería el primer caso de impunidad que, aunque empiece ahora, que aparenta que se está persiguiendo, que luego quede impune. Entonces nos parece que un primer punto es ese. Y ese tipo de reformas, si ustedes aspirarían dentro de una curul, sería enviar a esas personas de manera directa a la cárcel y expropiar los bienes de ellos. Mira, la cuestión de cárcel... ¿Modificarían la ley de corrupción actual? Sí, nosotros sí plantearíamos el tema que nos parece que toda fortuna, mala vida, todas estas grandes fortunas que han amasado a partir del saqueo del Estado deben ser expropiadas y nacionalizadas y reinvertidas en obra pública, reinvertidas en salud y construcción de vivienda. Puedes ahí ver dónde se invierte, pero que nos parece que sí no se puede dejar impune el hecho de que hay un empresario llega y hace una fortuna a partir de la corrupción, del saqueo del Estado, y luego queda su fortuna intacta. O sea, inclusive yo veía que mientras se está investigando esto, toda la concesión de obra pública a las empresas de Juan Carlos Bolaños están intactas y están funcionando ahí. Entonces, realmente es como que hay que ir a fondo, porque si no, lo que va a medir va a continuar en la impunidad en este caso. Sin embargo, se hicieron denuncias respectivas por parte de diversos sectores políticos acerca del caso Cementazo, como ustedes mencionan. Existe actualmente un informe sobre la corrupción que pasó en este caso. ¿Qué opinión tienen ustedes acerca de este informe? Bueno, nos parece que en gran medida hubo mucha presión para que, en torno a este caso, evidentemente, entonces hubo mucha presión política que hizo que se profundizara la discusión, etcétera, etcétera. Pero ahora la discusión central es ver cómo se resuelve esto, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que viene? Nosotros no tenemos ninguna confianza, ni planteamos a la gente que confíe en ninguna gestión desde arriba, entiéndase, el Poder Judicial, la Asamblea Legislativa o Casa Presidencial, porque ya vimos que muchos de estos sectores están implicados, sino que lo que planteamos es que para que se garanticen las sanciones a los responsables que se están señalando ahí y ver si hay que seguir investigando para encontrar otros, lo central que nosotros llamamos es a que haya un planteamiento de organización y movilización desde abajo, desde las organizaciones sindicales, populares, etcétera, para que se fiscalice y realmente se exija el castigo para los culpables en este caso de corrupción. Sin embargo, ya hubo un proceso de fiscalización en la Asamblea Legislativa. Claro, lo que pasa es que, como vos decís, es un proceso que quedó vinculado a las cuatro paredes de la Asamblea Legislativa, que además es uno de los órganos que está implicado en el caso del cementazo. Nosotros de entrada creemos que es fundamental siempre ante toda situación política que la clase trabajadora, las organizaciones sociales, movimientos campesinos, etcétera, etcétera, tengan injerencia en la vida política de este país y se organicen para tener sus posiciones independientes, también propias, y plantear sus soluciones ante los problemas también que aqueja el país, como el caso de la corrupción, el tema del déficit fiscal, el Estado laico, etcétera, etcétera. En el periódico CR.com hacemos periodismo con valores, periodismo libre, independiente. Promovemos la construcción de intereses comunes como país, impulsando un debate público que visibilice las diversas voces, agendas y propuestas sociales. Somos información oportuna y veraz para que tome mejores decisiones. No coma cuento, el Banco Popular jamás solicitará su información confidencial. Nuestro sitio oficial es www.bancopopular.fi.cr. Recuerde que el manejo de su usuario y contraseña es su responsabilidad. Banco Popular. Gracias por continuar en este espacio. Yo decido 2018. Nos encontramos hoy con Heidi Valencia, candidata a la segunda diputación por San José por el nuevo Partido Socialista, y por Víctor Artavia, candidato a la primera diputación del nuevo Partido Socialista. Uno de los postulantes que ustedes ejecutan o que desean llevar a la Asamblea Legislativa es una reforma constituyente, una Asamblea Nacional Constituyente, cambiar la Constitución actual.
¿qué propuestas tienen y por qué consideran que la actual constitución está un poco desfasada o que está desfasada? Lo que nos parece en realidad es que este país ha estado en función de los de arriba, como hemos venido diciendo, ¿verdad? De los grandes empresarios, de los corruptos, de los evasores fiscales, y que en esa medida entonces necesitamos reorganizar, reestructurar el gobierno, el Estado, para que podamos, la clase trabajadora, las mujeres y la juventud, tener una mayor injerencia. Que el país esté en función de estos sectores explotados y oprimidos. ¿Para qué? Para, bueno, ir avanzando hacia una sociedad que no tenga explotación ni opresión. Eso significa una serie de reformas en muchísimos espacios, en muchísimos ámbitos, pero fundamentalmente porque el modelo económico y político que ha venido adoptando el país desde los 80s, con el modelo de exportaciones y con estos partidos patronales, burgueses como Partido de Liberación Nacional, La Unidad y más recientemente, bueno, el PAC también, no han estado, digamos, garantizando derechos para estos sectores, que básicamente lo que ha generado, lo que ha producido es pobreza, desempleo, corrupción, evasión fiscal. Por eso es que apostamos a una asamblea constituyente, pero desde abajo, desde la clase trabajadora, desde explotados y oprimidos. Sin embargo, si ustedes llegan a la Asamblea Legislativa en este 2018, tendrán que tener bastante diálogo con estas fracciones que ustedes mencionan y algunas otras para hacer esta reforma constituyente. Una reforma constituyente nada fácil para el nuevo Partido Socialista. Mira, un poco la tesis que, retoma esa tesis que decía Heidi, es que nosotros creemos que es fundamental refundar social y políticamente este país. Hay una percepción de que si luego del tema del empleo, el déficit fiscal, el tema de la corrupción, el tema de los derechos de las poblaciones sexualmente diversas, el tema del Estado laico, hay toda una serie de discusiones que te plantean que hay que refundar este país. Nosotros planteamos refundarlo desde la clase trabajadora, las mujeres y la juventud. Nosotros apostamos, bueno, sabemos que si logramos tener una curul en la Asamblea Legislativa, pues evidentemente llevaremos nuestras propuestas, nuestros proyectos ahí, pero no vamos a dejar de señalar un elemento que nos parece que es contundente, que es que la Asamblea Legislativa realmente, y sobre todo esta última, ha demostrado que es, como nosotros decimos, una cueva de bandidos y misóginos y homofóbicos, y que nosotros no podemos limitarnos, y no es nuestra apuesta hacer lobby parlamentario. No implica que no pueda hacerse un acuerdo con alguna fracción, etcétera, no sé, es una cuestión muy puntual en algunos proyectos, pero nos parece que lo central que nosotros tendríamos que hacer, además de las propuestas, es no limitar que nuestras propuestas queden entre cuatro paredes, sino que sobre todo nuestro planteamiento en la Asamblea sea un punto de apoyo para la organización y movilización de los sectores sociales a los cuales nosotros apostamos que es fundamental reestructurar el Estado en función de estos sectores. Porque si lo limitas a la Asamblea Legislativa meramente, inclusive se puede hasta entrabar nada más o quedar en función de los intereses o profundizar los intereses de los de arriba que nosotros venimos diciendo. O sea, por ejemplo, la pelea por el Estado laico en este país que se está reabriendo actualmente a partir de toda esta polémica con el tema de la educación sexual, el tema de los derechos de la población LGBTI, de las mujeres, es decir, es una pelea que es una discusión política muy fuerte que nosotros apostamos a que hay que conquistarlo en la calle luchando. Porque inclusive, véanlo bien, el gobierno del PAC, Luis Guillermo Solís fue ya presidente de este país, una de sus propuestas era el Estado laico y está terminando su gestión y no hizo absolutamente nada en torno a eso. No podemos quedarnos esperando que desde arriba van a caer esas conquistas que son fundamentales para refundar social y políticamente este país. Una de las propuestas que usted mencionaba era el Estado laico. Sin embargo, no podemos obviar que existe presencia de partidos conservadores o lo que ellos llaman diputados cristianos, que evidentemente se van a oponer a este tipo de propuestas. ¿Qué medidas optativas tendrían ustedes en dado caso que no llegara a quórum una propuesta de Estado laico que ustedes presentaran en la Asamblea Legislativa? Bueno, de hecho, estamos participando de un espacio que se llama Yo sí quiero un Estado laico en Costa Rica, que está organizando una marcha para el próximo 20 de enero, sábado sale al mediodía del Parque Central, y la idea, como lo decía también Víctor, es organizar a estos sectores, ¿verdad? En este caso estamos hablando de toda la población que estamos hartas de que el gobierno, de que el Estado le esté girando tantísimo dinero a la Iglesia Católica en particular, que es la que favorece, ¿verdad?, la Constitución Política en el artículo 75. Entonces, que es a través de la movilización y de la organización que podemos exigir, ¿verdad? La religión y la política no pueden estar mezclados, tampoco en la Asamblea Legislativa. Por eso entonces es que estamos participando del movimiento y haciendo ese llamado a fortalecer este movimiento para que sea una lucha que podamos conquistar en las calles un Estado laico, sin concordato. ¿De acuerdo? Un Estado laico que sea el que realmente nos garantice
que el Estado no le va a girar 2.000 millones al año o 2.000 millones en la administración a la Iglesia Católica, que no favorezca a ninguna religión. Sí, en ese sentido, inclusive los movimientos que han hecho los sectores conservadores, entiéndase la Iglesia Católica, los partidos fundamentalistas cristianos y otros sectores, es llamativo porque además han hecho movilizaciones para colocar su agenda política. Nosotros vemos que en ese aspecto es fundamental, entonces, no quedar desde los sectores que planteamos el Estado laico y las luchas por los derechos democráticos y de la clase trabajadora, mantener la pasividad que han estado en los últimos 4 años, tal vez muchos sectores confiando en el gobierno del PAC, que se plantea como progresista, pero que terminó siendo muy, muy aliado a las cámaras patronales y a los sectores conservadores, que dejamos vacías las calles. Yo recuerdo, yo participé en la movilización de Invisibles en ese momento cuando Justo Orozco, entonces diputado cristiano, comenzó a hacer unas declaraciones homofóbicas muy violentas y se desató un movimiento de movilización inmenso que fue Invisibles y que impactó mucho en la sociedad costarricense. Y en ese momento las encuestas comenzaron a reflejar que el Estado laico era mayoritariamente aceptado. Ahora, y de hecho lo hablábamos fuera de cámaras, como recientemente hay muchos sectores que más bien están mayoritariamente por el Estado confesional, al menos a nivel de políticos, ¿no? De candidatos presidenciales. 10 de 13 están. 10 de 13. Entonces, y a nosotros nos parece que el repliegue que ha habido en los últimos 4 años de muchos sectores sociales apostando a que el gobierno del PAC iba a hacer reformas desde arriba, cambios profundos, pues terminó sacando un poco de la agenda la pelea por el Estado laico y más bien se fortaleció esta agenda reaccionaria y conservadora. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dio la posibilidad a que las personas del mismo sexo tengan la posibilidad de contraer uniones civiles. Es uno de los principales planteamientos también del nuevo Partido Socialista. ¿Cómo lo toman? Y nuevamente, ¿de qué manera se podría profundizar el tema en una curul en el 2018 en la Asamblea Legislativa? Porque no podemos obviar que este tema va a ser parte de la palestra legislativa en el próximo periodo y habrá muchos sectores que se oponen. Ciertamente usted decía que existen sectores que ya están movilizando marchas, que están diciendo que los hijos no vayan a la escuela. ¿Cómo también se puede poner el tema de la educación sexual, tan polémico para este tipo de sectores? Bueno, básicamente esta respuesta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la digamos, consulta, ¿verdad?, que le hace Elena Chacón, la vicepresidenta de este país, es una respuesta que también está muy relacionada con cómo los movimientos sociales, en este caso los movimientos LGBT, han venido luchando también, ¿verdad? Han venido dando luchas y que por lo tanto no es tampoco como un logro, ¿verdad?, del gobierno ni nada por el estilo, pero que además, aunque si bien celebramos esta herramienta que nos posibilita, bueno, introducir nuevamente esta discusión sobre matrimonio igualitario en el país y salir nuevamente a las calles, en este caso para garantizar que realmente se aplique, porque hasta el momento no hay ninguna garantía. Lo único que va realmente a posibilitar que este país avance un matrimonio igualitario, a derechos trans, va a ser que salgamos a las calles y nos organicemos y luchemos por ello. Entonces, bueno, en esa medida pues también nos rearma un poco, ¿verdad?, o por lo menos nos mete en esa discusión, retomar las calles también por la educación sexual, que definitivamente los sectores conservadores en este momento, envalentonados, ya diciendo que van a ir también a huelga 8 de febrero, eso nos replantea, ¿verdad?, como movimiento, de una serie de discusiones. También a nosotros nos parece, y es parte como de nuestras propuestas, que el tema de la lucha por la identidad de género es sumamente importante, ¿verdad?, para que las personas trans puedan tener su nombre real y sean reconocidos así por el Estado, pero también el tema del cupo laboral trans, que nos parece muy, muy importante, porque en la actualidad las personas trans básicamente están confinadas al desempleo y a la prostitución. Eso hace entonces que nos lleve una cifra alarmante de esperanza de vida, que la esperanza de vida en este país para las personas trans es de 35 años, ¿verdad?, lo cual es terrorífico. Y en esa medida entonces nos parece que estos sectores oprimidos, que estaríamos hablando en este caso de las mujeres, que básicamente se nos está negando la educación sexual en este país, según estos grupos conservadores y religiosos. Y en este país, o sea, por cada día 34 adolescentes están dando a luz. O sea, es una cifra también altísima. ¿Qué significa eso? Que no solamente necesitamos educación sexual, que también necesitamos anticoncepción de calidad, que también necesitamos el derecho al aborto libre, legal, seguro y gratuito. Entonces son discusiones que con esta respuesta de la Corte Interamericana pues se pueden venir a replantear.
El papel de los medios, sin duda alguna, es determinante en la decisión de las personas. Muchas personas actualmente optan por ver debates, por ver información y por ver distintas propuestas de los candidatos a presidencia y a diputaciones por las 7 provincias a través de los medios de comunicación y redes sociales. ¿Cómo ha sido el papel que ustedes han tenido en este gran mar llamado redes sociales, en los medios de comunicación? ¿Qué trato han recibido y cómo pueden decir ustedes que has determinado las redes sociales y los medios de comunicación la alternativa al voto actual? No, eso es un tema importantísimo porque realmente, bueno, lo que nosotros planteamos ahora desde el inicio, que consideramos que este país está hecho en función de los de arriba y realmente el marco electoral no escapa de eso. Es una democracia donde todo el mundo tiene el derecho a inscribirse y todos tenemos que hacer el mismo proceso, sea el partido más histórico, más de 50 años, que haya sido gobierno, o nosotros una opción nueva. Tenemos que hacer el mismo proceso frente al tribunal y está bien hacer eso. Pero a la hora de la campaña electoral, lo que se denota es que quienes realmente se visualizan son de quienes tienen muchos recursos financieros. Concretamente los partidos de los empresarios, que son financiados por esos mismos partidos, por esos mismos sectores. Entonces, realmente el acceso a medios es muy limitado, salvo algunas opciones que se abren, como bueno, nos acaba de ofrecer este espacio el periódico CR o algunos otros medios alternativos también, pero realmente es muy complejo porque entonces la oferta democrática, las propuestas de los partidos no se visualizan. Y nosotros nos hemos topado como que con nuestras propuestas socialistas de izquierda, cuando las hablamos y las planteamos, la gente es muy receptiva. Pero el problema es que no los conocíamos, mira, qué bueno conocerlos ahorita, pero no los habíamos visto nunca. Entonces es una democracia que nosotros decimos una democracia de los ricos. Por eso uno de los puntos que nosotros tenemos en nuestro programa, que es fundamental, es el tema de las franjas electorales. En muchos países, en un marco de un proceso electoral, todos los partidos tienen acceso a franjas electorales en la radio y en la televisión, que son frecuencias públicas. Sin embargo, no hace mucho un partido de los tradicionales y que tiene presencia en la Asamblea Legislativa denunciaba que no podían pasar pautas y anuncios comerciales en televisión y en radio por algún tipo de violación de los medios de comunicación. ¿Han ustedes percibido este tipo de violación o han percibido algún tipo de coarta? Mira, eso no es novedoso. Yo recuerdo en la campaña del TLC cuando se hizo un anuncio que salían diferentes personas que se llamaban Oscar Arias de diferentes zonas del país. Realmente personas que se llamaban Oscar Arias hablando contra el TLC no lo pautaron porque decía que era ofensivo, que podía tener algún problema legal, porque era como para contrarrestar la imagen en ese entonces del presidente Oscar Arias. Ahora viene a pasar ese tipo de cosas que ustedes señalan. Entonces realmente es todo un tema de cómo hasta inclusive si se les paga a los canales tienen capacidad de veto de las propuestas políticas, censura política es eso. Nosotros creemos que tiene que haber franjas electorales obligatorias, que todos los partidos por igual inscritos tengan derecho a hacer publicidad gratuita en la radio y en la televisión para que los votantes se informen. Lastimosamente no ocurre eso en este momento, entonces es muy complejo, pero bueno, aprovechar al máximo todo este tipo de espacios que les agradecemos de nuevamente el espacio que nos han dado y a los otros medios que también nos han entrevistado, e instarles mucho a que visiten nuestras redes. En Nuevo Partido Socialista nos pueden encontrar en Facebook. Ahí estamos nosotros utilizando estamos tirando unos videos que estamos pagando publicidad ahí y vamos a estar sacando nuevos videos en la semana. Y de hecho la próxima semana vamos a hacer, ya habíamos publicado algunos extractos del programa, pero vamos a lanzar en folleto nuestro programa en PDF, que también lo pueden acceder desde el Facebook o desde nuestra página nuevopartidosocialista.com. En el periódico CR.com hacemos periodismo con valores, periodismo libre, independiente. Promovemos la construcción de intereses comunes como país, impulsando un debate público que visibilice las diversas voces, agendas y propuestas sociales. Somos información oportuna y veraz para que tome mejores decisiones. No coma cuento, el Banco Popular jamás solicitará su información confidencial. Nuestro sitio oficial es www.bancopopular.fi.cr. Recuerde que el manejo de su usuario y contraseña es su responsabilidad. Banco Popular.
Ingresamos a este espacio Yo Decido 2018 a través del periódico CR.com y con Heidi Valencia y Víctor Artavia, ambos buscando la curul por el nuevo Partido Socialista por la provincia de San José. Estamos a cortas semanas de que concluya este periodo de elecciones electorales. El domingo 4 de febrero finalizará este espacio y muchas personas dicen que habrá una segunda ronda electoral. ¿Qué conclusiones podrían dar a este espacio? ¿Qué conclusiones podrían dar sobre este periodo, sobre los discursos que se han dado y en general acerca de sus propuestas como partido? Bueno, nos parece que es una campaña que ha sido un poco anómala, ¿no? Porque estuvo marcada por un lado también por el tema del cementazo, la denuncia de corrupción que mostró todo eso que yo hablaba recientemente, y que además en el último periodo también se marcó muchísimo por toda esta avanzada conservadora que hay en torno a la educación sexual, los derechos de la población LGBTI, etc. Toda esa discusión de la ideología de género, que nosotros y nosotras somos contundentes en señalar que no creemos que haya ideología de género, lo que hay es violencia patriarcal, violencia contra las mujeres, contra la población LGBTI, que damos un dato solo para ver, por ejemplo, el tema de femicidios. En los últimos 10 años en Costa Rica hubo 312 femicidios, más de 2 mujeres muertas, asesinadas, por hombres por su condición de género al mes en los últimos 10 años. Eso no es ideología, esos son datos muy crueles, muy reales, muy sangrientos que dan cuenta de la violencia patriarcal. Entonces la campaña ha tenido como ese matiz y se ha polarizado mucho también. Nosotros señalamos por la derecha. Es una campaña muy diferente a la del 2014 que tuvo como más ese perfil de más progresista, por decirlo así. Y que bueno, evidentemente entonces para nosotros es fundamental aprovechar cada espacio como este para venir a plantear una perspectiva socialista y que señalar un punto que es concreto. Nosotros creemos que son necesarios diputados y diputadas socialistas, que en esa asamblea legislativa vayan a hacer denuncia política, propuestas políticas que sean para los beneficios de la clase trabajadora, de las mujeres y de la juventud, que sean candidaturas o diputaciones, curules que se apuesten a potenciar las luchas de todos los movimientos sociales, entiéndase sindicatos, del sector público, privado, entiéndase movimientos de la diversidad sexual, feministas, por el derecho a la educación sexual, por el Estado laico. Queremos nosotros ser una alternativa que se plantea en ese sentido. Entonces es una campaña que va a plantear por un lado un clima que está un poco a la derecha en muchos aspectos, pero que también plantea por ese mismo aspecto la necesidad de que hayan curules, diputados y diputadas de izquierda socialistas, que a nosotros nos parece que en el último periodo tal vez la experiencia que hubo por la izquierda, como fue el Frente Amplio, para un gran sector mayoritario de este país fue decepcionante, porque evidentemente terminó plegándose muchísimo el gobierno del PAC. Antes del gobierno el Frente Amplio decía que era la verdadera oposición, pero bueno, en este periodo terminó realmente siendo como la oposición aliada, valga la contradicción del gobierno. Nosotros apostamos a hacer una alternativa de izquierda totalmente diferente, con mucha coherencia política, claridad, con un programa que, insistimos, está en función de potenciar las luchas de estos sectores. Entonces pedirles el voto, ¿no? Para este 4 de febrero, nuestra bandera, nuestro logo, estamos en la papeleta de diputación por San José. En la franja inferior es una bandera roja con la sigla NPS. Entonces apostamos para, si están a favor de una propuesta que luche por refundar social y políticamente este país desde la clase trabajadora, las mujeres, la juventud, de compañeros y compañeras que tenemos experiencia en las luchas sociales, pues bueno, nos planteamos como esa alternativa y por eso nos presentamos, ¿no?, a esta campaña. Sí. Agregar que bueno, también apostamos por un frente de izquierda socialista que se plantee como una alternativa en los procesos electorales, ¿verdad?, pero también en las calles, en las luchas, que coordinemos con diferentes organizaciones sindicales, sociales, feministas, ecologistas, estudiantiles, etcétera, para que podamos luchar. ¿Luchar por qué? Por los derechos de la clase trabajadora, de las mujeres, de la juventud. Luchar cada vez que hay ataques de estos partidos patronales. Luchar cada vez que los conservadores y reaccionarios intentan atacar también nuestros derechos. Salir a las calles. Entonces, bueno, recordarles que ojalá nos den su voto por San José, pero también que nos sumemos a la organización y a la lucha de estos sectores. Que salgamos a marchar el próximo 20 de enero a las 12 mediodía del Parque Central para exigir un Estado laico. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes y gracias a Heidi Valencia, Víctor Artavia por este espacio en el cual han participado. Esto es Yo Decido 2018 a través del periódico CR.com. Gracias.